¿Y cuál es la opinión de usted en cuanto al tema de la, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el conflicto de Israel y Palestina? Pues es un conflicto lamentable, un conflicto lamentable porque de entrada Israel como nación ha sufrido mucho, ha sido un pueblo perseguido. Solamente en la etapa de la persecución nazi se calcula que murieron 7 millones de judíos. Un pueblo que anduvo errante durante muchísimos años. Prácticamente se construyó la leyenda del judío errante a partir de ellos. Ha sido como la víctima por excelencia, digamos, de la humanidad. Y pues bueno, el sueño de ellos ha sido durante mucho tiempo tener un territorio en el cual formar un Estado. Un Estado político que implica tener población, la ha tenido desde antes de que naciera el nacimiento de Jesucristo. Un gobierno que no tenía, habían distintas formas de organización, pero no un gobierno, y un territorio. Pero tan lamentable como es el hecho de que el pueblo judío haya sido perseguido, estigmatizado, que haya habido una persecución antisemita, porque ellos son semitas por su lengua, pues tan lamentable eso como que ahora de víctima esté pasando a victimario en relación con el pueblo palestino, porque en el regreso que hace el pueblo de Israel en 1948 para asentarse en territorio de Palestina, antes Canaán, pues despoja de su territorio parcialmente a un pueblo como es el pueblo palestino. Han habido muchísimos muertos de ambos lados, pero la proporción pues, pareciera ser de 90% a 10, es decir, mueren 10 israelíes y mueren 90 palestinos. Entonces yo creo que esa guerra debe parar y toda la comunidad internacional debe comprometerse en la búsqueda de una paz con justicia para ambos pueblos. Ya ha habido planteamientos desde los acuerdos de Oslo de que se establezcan 2 estados nacionales, el Estado israelí y el Estado palestino. Si nos remitiéramos históricamente a los orígenes del conflicto, encontraríamos la antítesis, es decir, el conflicto entre ellos, pero también periodos en los que ellos han podido convivir. Y sobre todo yo quisiera señalar que también tiene un origen religioso y que debe ser comprendido ese origen para buscar. Pero en el origen religioso también no solo hay controversia y conflicto, también encontramos que esos pueblos tienen mucho de común. Por ejemplo, tanto en la Biblia como en la Torá, el libro sagrado de estos pueblos, encontramos que ambos pueblos son descendientes de Abraham. Uno a través de Ismael, hijo de Agar y de Abraham, y el otro a través de Isaac, hijo de Abraham y de Sara. ¿Sí? Sí. Encontramos también ahí mismo que Jacob, que Jacob, a quien luego se le denomina Israel, tiene un par de, más bien Isaac tiene un par de mellizos que son Jacobo y Esaú, donde uno se asienta prácticamente en las tierras que reclama Israel y otro en la de Canaán, Palestina, pero que son hermanos, son mellizos, son hijos del mismo vientre. Entonces habría que buscar las coincidencias más que las diferencias
y contribuir todos a parar ya esa guerra que ha traído muchísimo sufrimiento para ambos pueblos. Yo creo que no es el momento de ponerse de un lado o de otro, porque nadie va a ganar en esa guerra si continúa igual. De lo que hay que ponerse del lado de la solución, y afortunadamente se ha recuperado en estos últimos días a propuesta de Biden, el presidente de Estados Unidos, y otros, la necesidad histórica de que se constituyan dos estados con territorios bien definidos, con gobiernos propios, con respeto de ambas naciones, y finalmente atreverse a pensar que es en la otredad donde vamos a encontrar la solución, en el encuentro de la otredad y no en la eliminación de los otros. Ese es mi punto de vista, doctor. Yo confío en que, a pesar de todo el derramamiento de sangre habido, haya ahora sentido común y compromiso internacional para que por fin puedan subsistir esos dos pueblos, esas dos naciones, ahora con figura política de estados nacionales. ¿Y cómo ve el concepto de la crisis civilizatoria en Chiapas? Pues en Chiapas hay crisis civilizatoria, sin duda, y está inscrita en la crisis civilizatoria mundial, doctor. Mire usted, ¿cómo podríamos? Alguien me ha dicho incluso ayer y hoy, comentando el tema, me decía, es que yo no veo crisis, yo veo a gente alegre, sonriendo, trabajando, festejando. Y yo digo que no podemos cerrar los ojos a la realidad de que existe eso, pero también existe una enorme pobreza. Aquí tenemos muchísimos pueblos indígenas sufriendo y muchos no nos condolemos de eso porque hemos visto como algo normal ya que existan pobres, muy ricos y muy pobres. ¿Cuál es la salida, digamos, para esa gente pobre? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la oferta de desarrollo? Pues no la ven, no la vemos realmente, no vemos una opción de desarrollo para ellos. Vemos muchísimos conflictos en el medio indígena, pero también vemos violencia, vemos muertos, vemos violaciones. ¿Qué nos está pasando como civilización? ¿Sí? Nos está pasando sencillamente que los valores de un sistema de la modernidad basado en el capitalismo y sobre todo en su fase superior, que algunos le denominan imperialismo o neoliberalismo, pues está volviéndonos demasiado individualistas, doctor, demasiado egoístas. Trabajamos para nosotros, nos preocupamos por nosotros, pero ¿y por los demás? ¿Sí? Es decir, hemos perdido el sentido de colectividad, hemos perdido el sentido de vida social, hemos perdido la parte espiritual y ahora en lugar de eso todo lo regimos por la conveniencia, y el mismo espíritu de acumulación de capital que tiene el sistema económico, el modelo económico, es el mismo que tenemos como individuos. Estamos empeñadísimos en acumular bienes y en esa acumulación de bienes, en ese llegar a tener, no nos importan los medios, ¿sí? Queremos todo para nosotros y para los demás, pues no nos importa si tienen. Sí, hay una crisis y bueno, no hay que, digamos, criminalizar la pobreza, pero nosotros sabemos que cuando la gente no tiene manera de satisfacer, busca otras opciones, ¿sí? Una de las causas de la delincuencia organizada, de la drogadicción y todo eso, es que hay sectores muy amplios de pobreza. Mucha gente sufriendo y no nos ocupamos del sufriente. Sí hay una crisis. Yo diría que incluso en materia política, ¿qué pasa con nuestros políticos, doctor? Quieren llegar a los puestos no para servir. La esencia de la política es servir. Nuestro líder nacional, Andrés Manuel, ha dicho, la virtud solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se practica para servir a los demás. Pero nuestros políticos no están pensando en servir a los demás, están pensando en enriquecerse. Ahí hay una crisis, ¿sí? Hemos dejado de hacer política con ética para hacer de la política pues una manera de vivir, y me habrá de disculpar, doctor, sobre todo por el medio y por la audiencia, pero muchos se han vuelto vividores de la política y han amasado enorme riqueza, tienen dinero que no es de ellos, es un dinero del pueblo,
un dinero que dejó de ser carretera, que pudo haber servido para trasladar de manera más eficiente a un enfermo de los lugares recónditos de la montaña o de la selva, y que no se les pudo sacar y murieron, porque los ricos, en lugar de construir vías de comunicación para facilitar el acceso a los enfermos, pues han construido sus ranchos, ¿sí? Se han enriquecido. Tenemos una crisis. Y pues bueno, doctor, yo aquí quisiera también poner en el centro de esta cuestión, es que ya no vivimos teniendo en la vista grandes fines, sino vivimos para el día. Un sociólogo ha dicho que tenemos una vida líquida actual, porque hemos perdido la solidez como sociedad, hemos perdido la solidez en los valores, hemos perdido solidez en la confianza con los demás, ¿sí? Y entonces sí hay una crisis de valores, hay una crisis económica, hay una crisis ambiental terrible, ¿sí? Y estamos haciendo muy poco, me parece que en Chiapas todos tenemos que empujar parejo para que vivamos de una mejor manera, pero eso significa hacernos cargo del sufriente, en este caso de los pobres, de los marginados, y me parece que hay que inaugurar una nueva manera de educar. Eso es fundamental, porque si seguimos con los mismos currículos orientados por una pedagogía del tener, no vamos a salir de la crisis. Mire usted, doctor, nos han educado mal. Nos han educado desde la casa, desde la escuela, nuestros maestros, en la lógica del tener, pedagogía del tener. Y hasta te lo dicen, si quieres llegar a ser alguien en la vida, si quieres llegar a tener algo, edúcate. Y entonces desde niños nosotros sabemos que si nos educamos mucho vamos a llegar a tener muchas cosas, muchos bienes. Y se mide la persona por lo que llega a tener, no por lo que es, no por sus sentimientos, no por sus valores, no por su capacidad de solidaridad. Se le mide por lo que tiene. Usted pregunta de un compañero, estudia cómo le fue a fulano. ¿Y qué nos dicen? Ah, le fue muy bien, vieras cómo tiene dinero. ¿Sí? Cómo lo obtuvo no importa, porque hasta eso, como la idea es obtener muchísimos recursos, muchísima acumulación de capital, de bienes, no importa cómo, se meten en cualquier tipo de trampa, ¿no? Incluso aquello de que el que no tranza no avanza, casi se hacía como un catecismo social, ¿no? Pero todo eso tiene que destruirse, porque no se vive bien transando, no se vive bien siendo indolente, se vive bien sirviendo a los demás. Entonces la crisis está ahí, tenemos que hacernos cargo de ella, ahora más que nunca reinventarnos e intentar construir una mejor sociedad. Creo que la gran virtud de Andrés Manuel ha sido despertar a la gente, ¿sí? Para decir, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Usted cómo ve la política de nuestro presidente de la República, Manuel Andrés López Obrador? Yo en lo personal pienso que hasta ahora es el mejor presidente que hemos tenido. Doctor, yo comparto con usted y hay millones de gente que compartimos que Andrés Manuel está haciendo un trabajo político de trascendencia. Sin duda es un patriota. Es un nacionalista en el buen sentido del concepto. Su política está orientada a favorecer a los pobres, pero tampoco significa esto que él sea enemigo de los empresarios, como algunos quieren vender. Él ha dicho que no todos los ricos y empresarios son malos, ¿sí? Solo que algunos son empresarios con responsabilidad social y otros pues aprovecharon el neoliberalismo, donde se confundió la política con los negocios, ¿sí? Ya no se sabía si él era el comerciante metido en la política o el político metido a comerciante o mutuamente, pero afortunadamente el presidente hoy pues ha separado el poder político de los negocios y ha dicho, no, aquí los gobernantes venimos a gobernar y nuestra responsabilidad es con el pueblo, no solo con los empresarios. En ese sentido ha definido claramente su economía, que es una economía solidaria, una economía social y solidaria, y pues tiene claro el rumbo: fortalecer el mercado interno, fortalecer la soberanía alimentaria y desde luego un Estado que regule. Él ha dicho: yo no voy a estar de florero, ¿sí? Y como Estado, como gobierno, vamos a intervenir
para que las clases más desprotegidas no sean siempre los que tengan que pagar los platos rotos. Se le ha acusado mucho de populista, pero pues bueno, yo creo que a la vista están los grandes triunfos. Se le ha criticado, por ejemplo, que ha implementado precios de garantía para los granos básicos como maíz, frijol, trigo, arroz. Ajá. Pero lo que estamos viendo nosotros es que hoy el campesino en Chiapas, sobre todo en las regiones donde siembra maíz, pero particularmente en la Brailesca, este año se sembraron muchísimo más hectáreas de maíz que ya no se sembraba. ¿Por qué hoy se está sembrando más? Bueno, pues porque hay un precio de garantía que le paga al campesino, que normalmente vendía su maíz en 4,000 pesos, en 3,900, 3,800. Hoy lo vende casi en 6,300 pesos. ¿Sí? Se lo compra el gobierno. Lo acusan de que está subsidiando ese pago, que está pagando por encima del precio internacional. Pero doctor, si no mejoramos nosotros las condiciones de vida de los de abajo, las cosas no van a cambiar. Pero finalmente ese recurso que cae abajo, ¿sí? El campesino lo gasta en alimentos, en vestidos, si quieres hasta en fiestas, y circula, la economía circula. La idea es ahora construir de abajo hacia arriba, poner buenos cimientos para que al país le vaya bien. Sembrando vida y muchos otros programas que podríamos seguir. Pero sobre todo está recuperando la soberanía energética. Mire usted lo último que nos acaba de regalar. Nadie sabía que teníamos en Estados Unidos el 50% de propiedad de una refinería. Y hoy el presidente nos ha dado el anuncio que ha comprado ya ese otro 50%, con lo cual vamos a hacer, pues vamos a tener, no vamos a comprar ya mucha gasolina al extranjero, porque vamos a procesar nuestro petróleo y lo vamos a convertir en gasolina. Si logramos pues que esa refinería, junto con la de Dos Bocas que va avanzando, y que las otras 6 refinerías lleguen a trabajar por lo menos al 70% de su capacidad instalada, pues no vamos a depender ya de la compra de gasolina al extranjero, y eso podrá remitirnos a precios más bajos en el combustible, que a su vez va a impactar toda la economía. Mi punto de vista es que tenemos un gran presidente que está combatiendo la corrupción de manera frontal. Ese es el verdadero coraje de quienes desde el poder económico pues no solamente lo critican, sino lo atacan, y se están preparando sin duda para evitar que en este proceso electoral el presidente pueda tener las herramientas políticas para hacer avanzar el presupuesto en la Cámara de Diputados, pero hay confianza en que la gente que está viendo la transformación de este país, la cuarta transformación, vote de manera consecuente, vote a favor de Morena, de la alianza Juntos Hacemos Historia, y nuestro país sigue en un proceso de transformación necesario para apoyar a los grupos más vulnerables y fortalecernos como país. ¿Cómo ve usted el futuro del próximo gobierno sobre las elecciones? Si hablamos del 2021, yo creo que el arrastre, el buen trabajo del presidente Andrés Manuel nos va a poner otra vez en una posición de ventaja política para seguir desarrollando la cuarta transformación. Y el 2024, digamos que con todo y que los neoliberales, conservadores, van a intentar de nueva cuenta recuperar un poder, yo creo que a la gente no se le olvida la negra noche de corrupción en la que vivimos durante los periodos de gobierno del PRI y PAN neoliberales, y no creo que la gente vuelva a dejarse engañar, sobre todo porque en materia económica el país va a repuntar. Tenemos un país ordenado, no nos hemos endeudado, tenemos un presidente que no ha endeudado el país y está resolviendo problemas, está comprando las vacunas para el COVID, está comprando refinería, está construyendo la refinería Dos Bocas, está desarrollando el corredor transísmico, está llevando a cabo lo del aeropuerto, está apoyando a los estudiantes, a los jóvenes. Yo veo muy difícil que la gente, que los más de 30 millones que en el 2018 sufragamos a favor de la transformación y de Andrés Manuel, veo muy difícil que en el corto plazo tengamos retroceso. De luego no hay que confiarse. En América Latina ha ocurrido que tenemos un gobierno progresista de izquierda y luego por errores se retrocede y otra vez la derecha vuelve.
Nosotros pensamos que hay futuro para México, que necesitamos proyectar a México. México sería un país muy rico, doctor. Lamentablemente nos lo han saqueado. El PRI y el PAN nos dejaron un país verdaderamente como cuando pasa un terremoto, nos dejaron destruidos. Andrés Manuel y el pueblo de México está levantando esta nación y yo creo que es de patriotas colaborar en la reconstrucción de este país. Y entonces el concepto de la crisis civilizatoria, ¿cómo lo podría definir de una manera así sencillita para que usted como académico, como doctor en pedagogía, sé que es fundador del Morena, sé que ya está usted jubilado por su edad, pero tiene una capacidad, tiene una sabiduría que realmente supuestamente debería ser usted de un perfil para un cargo político en el próximo. Yo le agradezco, doctor. Quiero decirle que en realidad a esta altura de la vida, lo que más anhelamos es que la gente, que la sociedad viva bien. Por eso nuestro empeño en una sociedad de bienestar. Y si bien es cierto, estamos en una crisis estructural, sistémica, donde el neoliberalismo, insisto, de manera económica, no solamente es depredador de la naturaleza y explotador del trabajador, sino que nos quita lo más importante que debe tener el hombre, aunque no nos demos cuenta. Nos quita la libertad, nos aliena y nos hace creer que vivimos una vida buena cuando en realidad no tenemos vida digna. Tenemos que luchar. Esta crisis, aún siendo estructural, es posible revertirla a través de desarrollar una conciencia social y pensar que lo más importante en la vida no es acumular riquezas. Como dice Pepe Mujica, ligerito de carga. No necesitamos, la felicidad no es equivalente a una enorme cantidad de capital. Cuando morimos no llevamos nada, pero sí podemos llevar la satisfacción de haber contribuido a que el sufrimiento de los más pobres, de los vulnerables, se disminuya. Y en ese sentido, aunque sea un problema estructural, nos parece que el pueblo siempre tiene la capacidad de revertir. Y la educación tiene que contar mucho, una educación que sea diferente, una educación para construir un nuevo sujeto colectivo, donde lo que importe sea el ser y no necesariamente el tener, donde lo que importe sea la felicidad de lo colectivo y no mi felicidad egoísta, hedonista, consumista. Hay mucho por hacer, doctor. No aspiramos a cargos, a lo que aspiramos realmente es a servirle a la sociedad y por fortuna estoy contento porque cada día somos muchos más hombres, mujeres, adultos, jóvenes, profesionistas de diverso tipo que nos estamos convenciendo, enamorando de que por el bien de la humanidad necesitamos humanizarla. En realidad solamente nos humanizamos cuando en contacto con los demás descubrimos que mi felicidad depende de la felicidad del otro. Hay que vivir también teniendo en cuenta al otro, a la otra, que no podemos abandonar a los demás. El sentido de todo gobernante debiera ser eso, ¿sí? Y le aplaudiríamos y todo. Pero ¿qué vemos a veces? Funcionarios que son los mismos, con la misma actitud y que pues realmente siguen con la idea de enriquecerse a costa del erario del pueblo. Pero también hay que decirlo, ya hay en los gobiernos gente que le apuesta a una visión distinta, que se compromete con la transformación de la sociedad, que es la transformación personal también. Por eso, doctor, yo estoy convencido, miren, programas como los de usted, cuerpo y alma, ¿no? ¿Qué significa? Que no estamos pensando solamente en una manera de ejercer la medicina, nos importa el ser humano completo, integral, holístico. Pues así debe ser en el mundo, ¿sí? Medicina para, dice usted, el alma. Medicina para el alma. Pues eso, no podemos estar solamente contando y midiendo y pesando, porque entonces así somos con los demás. A las personas las vemos como objetos, no como sujetos. Cosificamos a las personas, las hacemos cosas y las usamos como cosas. Y lo peor, personificamos a las cosas.
A las cosas las hacemos personas. Hay gente que ya su carro nuevo, último modelo, ya habla con el carro, ya lo acaricia, o sea, lo quiere más que a una persona. Eso no nos puede seguir ocurriendo. Tenemos que cambiar. Yo sé, doctor, que usted es una persona muy valiosa que está en esto porque siente que la humanidad es algo de lo que nos tenemos que hacer los cargos. Hay un pensamiento por lo que dice, nada humano me es ajeno. En ese sentido, el sufrimiento de los demás no tiene por qué serme ajeno. Soy responsable de esta sociedad. Usted ve cómo ve que muchos políticos han decidido cargos a sus amistades y no al perfil. No analizan si tienen el perfil para Es una ser. corrupción. Y eso, yo he visto muchos casos de que han decidido por la amistad elegir un candidato y les falla, porque no tienen el perfil, y es lo que deberían hacer los futuros políticos, elegir el perfil idóneo para tener buenos candidatos, buenos secretarios de salud, de educación, rector, de muchos conceptos, el perfil, es decir, analizar cómo está el currículum. Claro, doctor, coincido con usted, y no solo el perfil técnico, también el perfil humano. Sí, el perfil técnico es muy importante, ¿sí? Pero también el perfil humano, porque hay gente que es muy inteligente, pero usa lo inteligente para la maldad. Y luego no hay que estar buscando entre la familia, entre los amigos, cuando hay gente muy valiosa. Yo creo que estos programas dan luz y poco a poco la gente también debemos ir exigiendo que ocurra de ese modo. En la ley hay figuras que están tipificadas, incluso hasta como delitos, ¿no? Como cosas que no deben ocurrir, el nepotismo entre ellos. Y vemos familias que aquí va de senador uno y luego la esposa y luego el hijo y la hija. No saben ni qué es política, pero ellos están ahí porque quieren recibir beneficios, quieren chuparse el dinero de la sociedad. Entonces yo creo que debemos salir de esta crisis empujando todos parejos, si es posible, aunque sea estructural y sistémica, siempre hay modo de cambiar también lo estructural y lo sistémico, porque al final el pueblo manda. Y el pueblo puede, ¿eh? Nada más que no sea a través de medios violentos. Necesitamos ir pacíficos, pero no pasivos. Pacíficos, pero activos. Sujetos colectivos. Necesitamos ser actores, no solamente espectadores. Necesitamos tomar la historia en nuestras manos. Por ejemplo, ¿usted cómo ve el aspecto de la bioética? La ética es un concepto de una relación humana así, pero la bioética involucra todo el entorno, el aspecto. Por ejemplo, como médico, yo puedo ser un super especialista en riñones, pero si no trato bien a los pacientes, a mí me interesa no solo cómo se llama, si tiene dinero o no, sino dónde vive, cómo vive y con quién vive, porque eso es muy importante para el manejo integral, porque hay muchos médicos que pueden ser sabios en su especialidad, pero tratan con la punta del pie al paciente y lo matan. Sí, pero además la modernidad, otra vez en el asunto de la ciencia, la departamentalizó, la hizo reduccionista y la especializó. Y se hizo muy especialista en una parte, pero olvidó el conjunto, ¿sí? Y más aún olvidó la ética. La ética es ahora sí que la matriz de donde se nutre la vida. La ética se concibe como todo aquello que va orientado a afirmar la vida, a reproducir la vida, a acrecentar la vida. En ese sentido, digamos que la medicina, ¿sí?, la biología y todo, deben partir de un sustento ético. Por supuesto que lo biomédico es lo mejor que puede haber. Que sea un doctor que no está pensando solamente en la medicina como negocio o solamente está viendo al paciente desde, digamos, la sintomatología específica de un órgano, sino que está atendiéndolo todo. De hecho, hay médicos que cuando uno llega le dan confianza. Qué bueno que ya llegaste aquí. Aquí te vas a curar. Desde ese momento empieza el paciente a sentir que
ser esperanzador. Sí, claro, ¿no? Porque una cosa es la esperanza y otra cosa es la fe. Sí, entonces yo creo que Porque es importante hay médicos que reciben un paciente y le dicen, "Ay, ¿para qué vino usted si ya está usted muy mal, ya se va a morir?" lo está matando. Sí. Y yo he aprendido que cuando un médico ve a un paciente y el médico es de fe, el paciente sana. Sí, contribuye. Usted conoce muy bien el efecto placebo, que aunque es un efecto que realmente no tiene sustento científico, médico, pero psicológicamente cómo impacta al ser humano en su sanación. Sí, sí, razón tiene usted, doctor, y yo creo que el sentido del programa está muy bien. Yo los felicito a usted, a su equipo, a sus a los que le escuchan, a los que están pendientes del programa, y siempre agradecido por la invitación, porque eso nos permite, digamos, establecer un diálogo entre los que nos dedicamos a la educación, a la medicina y demás profesiones, ¿no? ¿Y qué es lo que usted propone y quiere hacer en el próximo sexenio? Quiero ser un acompañante más de procesos de concientización, de formación política, ideológica, de despertar conciencias, de que podemos todos como sociedad mejorar. Es posible, hay esperanza. No todo está perdido, sí hay una crisis, pero si nos hacemos cargo de la crisis y no nos desentendemos de ella, hay futuro. El futuro es humanizarnos, doctor, pensarnos colectivo. ¿Y cómo ve usted el aspecto de la presidencia de la República? Pues tengo confianza, estamos muy pendientes de lo que hace nuestro presidente, tenemos líder, tenemos pueblo que salió a votar, nosotros necesitamos un pueblo que se comprometa más, que esté más informado, que transitemos de una democracia representativa, como que ya lo nombramos, es un buen hombre, hay que haga la tarea, no. Necesitamos transitar a una democracia participativa, donde nosotros no dejemos solo al presidente, nosotros colaboremos, donde nosotros denunciemos cuando hay cosas que no se están haciendo bien, que ayudemos al presidente a barrer las escaleras de arriba para abajo y también de abajo para arriba. Sí tenemos un gran presidente y está marcando la historia con rumbo, y el rumbo es la sociedad del bienestar. Y en esa sociedad del bienestar debemos involucrarnos todos. Yo siempre he dicho, la familia, las religiones, la escuela realizan su papel, pero a pesar de eso tenemos una alta delincuencia que pasaron por nuestras casas como hijos, como parientes, que pasaron por nuestras escuelas como alumnos, ¿sí? Que pasaron por nuestra sociedad y no fuimos capaces de orientarlos bien, porque no nos hicimos cargo, y no nos hicimos cargo porque cada vez somos más individualistas. Vemos por nuestros hijos y a veces ni por ellos vemos bien, pero por los hijos de los demás no nos hacemos cargo, como si no fueran sociedad, como si no fuéramos sociedad. Por eso insisto mucho, la solución es que todos nos hagamos cargo de los demás. Hay un filósofo que se llama Martin Buber, ¿sí? Martin Buber nos ha dicho hasta el cansancio: tú quieres ser feliz, trabaja por la felicidad del otro. Quieres quieres tener tu corazón así henchido y hasta hinchado. Uno sabe cuando hace bien. Cuando uno hace bien, doctor, anda uno muy contento, sabe que hizo bien, la cara se llena de felicidad, los ojos no engañan. Pero cuando usted hace mal, no se la acaba, usted sabe que ha hecho mal. Pues entonces ahora necesitamos trabajar por el bienestar de la sociedad. Pues efectivamente eso tiene que hacer un cambio en la... Mire,
yo estoy muy agradecido con Andrés Manuel López Obrador como médico porque ha invertido y ya llegó Pfizer a Chiapas, que fue la vacuna que fue experimentada en Estados Unidos. Y yo, en lo personal, ya recibí la primera y la segunda dosis en Copolla. Y ahorita ya están vacunando todas las edades y en todos los municipios, porque el propósito de esto es que en agosto ya iniciemos las clases presenciales, porque hasta hoy seguimos en clases en línea. Así es, doctor. Y entonces Manuel López Obrador ha invertido en la mejor vacuna para Chiapas y para México. Lo que hace en Chiapas lo hace en toda la República. Y yo agradezco también a nuestro amigo Jacobo en el Cabé, que nos ha permitido estar en conexión con su noticiero en redes. Es un varón especialista. Quiero decirles que yo le conocí cuando vivía mi primo Jorge Toledo Coutinho, cuando se inició el periodo del Diario de Chiapas. Hoy continúa con mi primo Gerardo, pero yo lo conocí a él cuando él inició el periódico con mi primo que ya no vive, Jorge. Y bueno, ahí en nuestra tenemos un lugar donde tenemos la Casa Peje, ahí nos hemos reunido y ahí nos pudimos reencontrar nuevamente con Jacobo en el Cabé después de muchos años. Y gracias a él y gracias a Dios, pues ya estamos en línea en este programa y nos ha ido muy bien. Tenemos muchos seguidores. Yo lo sé, doctor. Y quisiera expresar aquí mi reconocimiento a la labor que realiza Jacobo en el Cabé. Estamos conscientes, sabedores de la enorme audiencia que hay, pero además de cómo lo siguen. O sea, y alguien lo siguen porque le tienen confianza, ¿no? El tipo de información, el posicionamiento que trae. Pues decirles, ¿no?, que programas así serán exitosos siempre. A usted, doctor, como lo hemos dicho en otra ocasión, igual nuestro respeto. Sigamos desarrollando estos programas. Nosotros desde la sociedad pues siempre servimos, ¿no?, de canal, de decir, hay un programa que se llama así, está el doctor Muñoz, está Jacobo en el Cabé, están abiertas las puertas, eso nos consta, ustedes nos han entrevistado aquí, estamos muy agradecidos y sé que juntos y pensándole en lo colectivo, en el bienestar de la gente, con fe, con esperanza, con trabajo comprometido, podemos transformar esta sociedad y hacer una mejor sociedad. Yo quiero decirles algo, que yo no soy político, yo pues soy un varón de fe y no lo niego. Mañana voy a estar en mi programa de radio 97.9 Impacto de Dios Radio, llevando compartir una palabra de Dios. Pero si se me da la oportunidad, a mí me encantaría ser el secretario de salud próximamente o el rector de la UNAS. Yo tengo 40 años de ser académico de la facultad y me encantaría ser para servirle a Chiapas, servirle a México y agradar a Dios. Pues es bueno decirlo, doctor. Porque yo estoy preparado, tengo el doctorado en pedagogía, en política y gestión educativa, tengo todos los doctorados, maestrías, licenciatura y doctorado en pedagogía y obviamente en teología. Y actualmente estoy estudiando hebreo y arameo, soy alumno de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lo felicito, doctor. Y eso es algo que es parte de la cultura
es parte de lo que Dios me mandó a mi corazón. Quiere decir que aún sigo estudiando, no hay límite, Claro. no hay edad. El rostro no se arruga por la edad, se arruga por la preocupación, por el temor, por el miedo. Pero pues si no tenemos miedo, no tenemos temor y vivimos y nos movemos en fe, prácticamente nos va a ir bien. Así que, pues, si Dios lo permite, que pueda ser el secretario de Salud, secretario de Educación, rector de la UNAD, eso es el anhelo de mi corazón. No soy político, pero tengo el perfil para esos niveles de educación y de salud. Y me encantaría, y yo sé que, bueno, ya tengo un proyecto, un protocolo en pro de la cultura y de la donación de órganos y tejidos para salvar vidas, para evitar la diálisis, que por cierto ya quiero decirles que he visto muchos milagros, 3 años de no dializar, porque he visto restauración de riñones en este lugar. Es una buena noticia. Y yo no soy el que hace milagros. Yo lo que hago es orar por mis enfermos, hacer plegarias para que mis pacientes sanen. Hoy vi un caso muy delicado y yo le dije, mire, cuando usted sane, no diga que el doctor Muñoz lo sanó. Usted si le pregunta, ¿quién te sanó? ¿Quién te curó? Dios. Porque yo les digo a mis pacientes que no me crean a mí, que le crean a Dios, porque Él tiene el control de nuestra vida. Usted se ve muy bien, está muy activo y no tengo que preguntarle su edad ni nada, porque eso no es lo importante. Lo importante es la actitud, es moverse en fe, caminar en fe y hacer cosas que sirvan y ayuden al prójimo. Coincido con usted, doctor. Hay que seguir caminando. Como dice Machado, caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Ahí estamos, doc. ¿Cuál sería su propuesta, su idea en el aspecto nacional, en el aspecto municipal? En el aspecto nacional, yo creo que el presidente la lleva bien. Hay políticas de gobierno, digamos, que son importantes, son abrazadas por la sociedad, están pensadas para la sociedad. De cualquier modo, yo diría, junto con otros muchos, que lo que necesitamos es que haya una construcción de políticas públicas. Es decir, no basta que haya políticas de gobierno que sean muy buenas y pensadas para el bien de la sociedad, pero en la que no está directamente involucrado el pueblo, el beneficiario. Mire, quiero comentarle que por Facebook nos está viendo mi primo Javier Castellanos Coutinho, que él es trasplantólogo. No, es el primer. ¿nos está viendo el doctor Javier? Él nos está viendo ahorita. Oh. Aquí me mandó un mensaje, un abrazo, mi Toño, dice. Y eso, porque él nos ve. Dígale usted al doctor que hay un pueblo en la costa que lo quiere mucho, él sabe, Villa Comaltitlán. Tuvimos el honor de tener al doctor Javier Castellanos allá en la costa, en Villa Comaltitlán, en Huixla, y nos dejó excelentísimos recuerdos. Se le quiere mucho y se le reconoce pues como lo que es, ¿no? Un médico que a nivel mundial tiene alto reconocimiento, es muy humano. Sí, lo queremos mucho nosotros al doctor Javier Castellanos. Fue el primer trasplantado de Latinoamérica y sigue haciendo trasplantes. Ahorita está en Aguascalientes. Él fue director del Hospital 20 de Noviembre. Así es. Y lo convirtió en el centro. Fue director médico del ISSSTE y a nivel nacional fue director médico del ISSSTE. Lo recordamos mucho, es un hombre muy valioso, un chiapaneco de valía.
Eh, Mire cuánta gente nos está viendo. Nos está No, pues es mandando muy bueno, tiene usted un excelente programa, doctor, Sí, y un buen equipo de trabajo y usted, Jacobo, siguen impulsando. A nosotros nos ayudan mucho porque la gente, digamos, tiene opciones de informativas y programas serios. nos quedan 5 minutos Sí. y se lo voy a dar a usted para que haga un cierre Sí, gracias, doctor. con buenas intenciones, porque usted es un sabio. Usted es una persona, yo le agradezco a mi amigo Roger que lo trajo. Muchas gracias, doctor. Él me lo presentó a usted y mire, hemos hecho 2 programas y no va a ser el último. Usted está cordialmente invitado para seguir trabajando en este proyecto. ¿Por qué? Porque cuerpo y alma implica todos los temas. Yo recuerdo que cuando este programa lo hicimos allá en Megacable, teníamos la bendición de tener a Plácido Morales en nuestro programa 2 veces al mes. Un buen amigo también, Plácido. Sí, y también teníamos la bendición de poder contar con el apoyo del ingeniero Jesús, Jesús Díaz Pascasio, que fue el primer director del agua potable, antes de llamarse SMAPA. Sí. Él ahorita está en Estados Unidos y él fue el que me aconsejó, ponte Pfizer, no te vayas a poner otra porque esta es la buena. Es la medicina. ¿Y hubo Pfizer? Sí, es la que se llama RNA mensajero, porque es la que produce anticuerpos. Al tener eso yo, si se acerca el virus, se muere. ¿Por qué? Porque ya tengo anticuerpos. Porque hay otras vacunas que lo que hacen es producir una enfermedad en corto, pequeño, llevan virus. Esta no, esta vacuna te produce anticuerpos y tienes proteínas protectoras. Si llega el virus, ¡pum!, se muere. Entonces, hay muchas personas, fíjese, usando el concepto de la crisis civilizatoria, hay personas que les han enseñado de que no se vacunen porque la vacuna mata. Y eso es parte de una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque hay una incultura, hay un aspecto que por ignorancia muchas personas no se han querido vacunar. Y yo les exhorto a que se vacunen, pero busquen Pfizer. Y si tienen duda, vengan a mi clínica Diresur y yo no les voy a cobrar nada. Yo los voy a aconsejar, yo les voy a enseñar, yo estoy para servirles. Sin ser político, sin ser secretario de salud ni nada, como un médico especialista y con subespecialidad en nefrología y diabetología, pues yo trabajo en equipo. Yo no puedo ser todólogo. Yo tengo interconsultas con urólogos, ginecólogos, oncólogos y cirujanos, neumólogos, hematólogos, y así es como tratamos de resolver el problema en equipo. Porque hay médicos que no creen en Dios, se creen dioses y hacen su voluntad y no la voluntad de paz. Yo hago la voluntad de Dios. Dios me dice qué hago y yo lo hago. Y mire, para concluir, les voy a decir que de mis pacientes crónico-degenerativos no se han muerto uno. Nadie ha requerido intubación, oxigenoterapia, nadie. Pero Dios ha hecho la obra.
nadie ha muerto de COVID. Y ahorita pues ya estamos en semáforo verde. Ya ahorita ya las cosas ya están cambiando. Y esto para mí es una plaga, como las 10 plagas que Hashem mandó a Egipto. Mire, esto nos enseñó, nos cambió la vida. Sí murieron algunas personas, como murió en Egipto las personas que no creían. Para salvar al pueblo de Israel, Dios mandó las plagas y se salvó llevándolo al pueblo de Israel, y ahí les hizo lo que se llama el tikkun, que es la corrección del alma. Ahí probó sus corazones, pesó sus corazones y les movió la fe, y llegaron a la tierra prometida, a Canaán. Así que, ¿cómo ve este aspecto bíblico en este tiempo de Dios, en estos tiempos, de lo que viene? Si una persona no está instruida, no es de fe, pues no le va a ir bien, las cosas no van a salir correctamente. Pero si se mueve en fe, en cualquier disciplina, en cualquier cargo, las cosas van a ser de mucha bendición. Así que, pues, yo mañana los invito a estar a las 8 de la mañana en 97.9 Impacto de Dios Radio. Estaré una hora ahí. Ha sido una bendición. Este programa se llama Cuerpo y Alma, y el de mañana, el de las radios, se llama Medicina para el Alma. Si así como alimentas tu cuerpo con comidita, tu alma lo alimentas con la palabra de Dios. Y el alma, este es el cuerpo, y el alma está aquí. Y es lo que cubre, es lo que te relaciona con Dios, es lo que te comunica con el Eterno. Cuando alguien muere, lo que se entierra es el cuerpo, y el alma se va al cielo. Así que si sanas el alma, se levanta tu cuerpo. Es muy importante el alma, es más importante que el cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, pero todos somos un alma. Y muchas de las enfermedades tienen origen psicosomático, ¿no? Uh-huh. Tienen que ver con el alma también. Se enferma el alma, se enferma el cuerpo. Así es. No enfermemos el alma. Yo quisiera, doctor, que me permitiera señalar algo que, en mi opinión, no debe hacerse, porque nacemos como especie, nacemos humanos, pero solamente nos humanizamos en el contacto con los demás. Así es. Y no puede ser que nos volvamos tan egoístas que lleguemos a la perversión de un pensamiento que debiera ser recto en el sentido de no causar daño a los demás. Mire usted, uno de los hombres de negocio más ricos del mundo, de los que se les llama los 1000 millonarios, porque amasan más de 1000 millones hacia arriba. Warren Buffett declaró en el 2008, en una entrevista que le hacen: oiga, pero usted es muy rico y hay gente muy pobre, entonces es verdad que hay una lucha de clases, le dicen. Y dice, en el cinismo extremo, Warren Buffett dice: sí, hay una lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que hace la guerra, y estamos ganando. Así es. Digo, ¿cómo puede una persona expresarse así, vanagloriarse de la enorme riqueza que tiene, que en el sentido de que el que acumula mucho impide que los otros tengan lo necesario, sabiendo que de la riqueza acumulada se deriva también el que muchos niños no tengan para comer, que hayan enfermedades que pudieran curar si no se curan por no tener los recursos?
Me parece que es tiempo de pensar que vivir, bueno, pues, se vive porque no se muere. En la medida en que no he muerto, estoy vivo, pero solo vivo. Pero hay que existir en el sentido, digamos, etimológico de la palabra, de volcarnos hacia afuera, de ese exteriorizar hacia afuera, para mirar a los demás, para condolernos de los demás, para apoyar a los demás, para ser sujetos colectivos, sujetos solidarios, que entre todos podamos ir reconstruyendo el tejido social en una nueva visión de economía. Hay nuevas filosofías en América Latina, está recorriendo mucho una propuesta del buen vivir, que no es decir, hablando de la vida buena, que para nada es la buena vida, porque la buena vida implica derroches, implica tener de más, implica ostentar, implica hacer uso, digamos, hasta indebido a veces de los recursos. Pero la vida buena es la vida que es buena porque es buena para todas, porque es buena para todos. Eso es posible, eso tiene que ver con abandonar la posición meramente de la razón instrumental, de la cantidad, del cálculo, de la conveniencia, para que pasemos a una sociedad en la que realmente seamos solidarios y en ese sentido nos humanicemos. Humanización es lo que nos falta. Gracias, doctor, una vez más, y pues quedamos a juicio de los que nos oyeron, de que puedan ellos compartir o no lo que estamos diciendo, pero me parece que en el fondo el mensaje es el mismo. Si somos solidarios, si somos cada vez pensando que los demás merecen que los tomemos en cuenta, merecen que los apoyemos, hacernos cargo del sufriente, yo creo que hay posibilidades de revertir esta crisis estructural, esta crisis del sistema. Así es. Así que nuevamente muchas gracias a todos, a usted particularmente, Doc. Pues Y que yo le doy las gracias. lo felicito por el programa y por ser como es. Y vamos a esperarlo nuevamente cuando su corazón así lo anhele. Estaremos aquí, doctor, cuando nos invite, ya saben, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente.